el enfoque de hoy día de esta conversación va a ser una vida meditativa. ¿Cómo podemos integrar? Como que la palabra va a ser la integración, y es cómo podemos llevar una vida meditativa más allá del momento que meditamos, nos ponemos en una postura de meditación, etc. Y entonces, para eso, me gustaría empezar con el concepto de mindfulness, que está tan hoy, que está tan famoso también el concepto de mindfulness, y que también está tan usado a nivel de empresa también, ¿no? Y, y en este primer concepto, que significa atención plena, hay primero un mundo dentro de solo este concepto, y es la base para meditar. Y entonces cuando hablamos de mindfulness, hablamos de deliberadamente escoger dónde pones tu atención. Y entonces lo que estamos haciendo en la meditación, cuando meditamos, ya sea en el silencio, ya sea con un mantra, ya sea con la respiración, ya sea con la conciencia del cuerpo, estamos decidiendo dónde poner la atención. Y esto es algo fundamental. Y no solo dónde poner la atención, sino que donde ponemos la atención, abrir este espacio de atención hasta llegar a la sensación corporal. ¿Por qué es tan importante la sensación corporal en la atención plena? Porque además la sensación corporal es la que cambia tu estructura cerebral. Es lo que empieza realmente a transformar tu cerebro y empieza a crear nuevas redes neuronales para ti y empieza a crear nuevos hábitos. Entonces no basta con solo el pensamiento, con solo estar pensando en algo o poner una intención y tu atención en ese pensamiento. Lo que de verdad cambia a nivel biológico esta estructura y te va dando una nueva mirada es la sensación. Y entonces hoy día se usa mucho el mindfulness para ser más productivos, porque claro, estás con tu atención plena y entonces empiezan a haber capacitaciones de esto, que es súper positivo, pero claro, tiene un fin de producción. Y en realidad en muchas filosofías la meditación y lo que usamos para meditar, que sería el mindfulness, tiene de base la compasión, no la productividad. Y la compasión, en este caso, al meditar, y en el caso de ir estando presente y abiertas y abiertos, tiene que ver con la integración de los opuestos o demás cosas en un no juicio. Y entonces cuando no juzgamos, entramos en un espacio que nos empieza a abrir hacia la compasión. Y no solamente nos empieza a abrir hacia la compasión, sino que también nos empieza a abrir hacia la intuición. La intuición es un espacio que es el mismo que entramos cuando vamos hacia el centro en la meditación, que es el mismo espacio de silencio. La intuición es una certeza y no tiene juicio. Nos permite tener otra mirada. Y entonces lo que comenzamos a practicar es decidir en qué poner nuestra atención, porque nuestro cerebro, por naturaleza, y porque tiene todo este modo arcaico de defensa y de alarma, nuestro cerebro generalmente donde tiene su atención es en lo difícil o en la sobrevivencia, y esa es la dificultad. O tiene estas vías negativas que se llaman, que vías negativas no significa que es algo malo, sino que las vías negativas tienen que ver con aquello que no nos hace bien, o aquello que no, la ansiedad, por ejemplo, aquello que no podemos dejar, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo
a que nos va a faltar comida, a que podemos quedar aisladas, aislados. Y entonces lo que empezamos a hacer es comenzar a que este ruido, que es natural, pase o esté, lo podamos observar, pero empezamos a crear otra atención en otro espacio que sea más beneficioso también para uno. Y entonces podemos ir por ambos, no estamos rechazando nada. Cuando utilizamos la atención plena, que es decididamente atender algo, nuestra atención no es rechazar algo, sino que cada cosa está en un plano diferente. Y entonces lo que hacemos es elegir planos de atención. Entonces cuando hablamos de respiración, o el silencio, o un mantra, o cuando están lavando la loza, o cuando están haciendo una manualidad, o cuando están caminando y sienten la planta de los pies. Cualquier cosa que estén haciendo, si la hacen con atención plena, lo que vamos haciendo es escogiendo primer plano, segundo plano, tercer plano de atención. Primer plano puede ser la respiración, segundo plano el ruido que estoy sintiendo afuera, un tercer plano tiene que ver con lo que voy a hacer más rato, por ejemplo. Y cuando yo practico y decido a qué le pongo atención, también cambia la mirada hacia afuera y cambia la mirada hacia lo que voy, hacia el mundo y hacia mí misma. En ese sentido, si siempre estoy observando algo que está mal en mí, algo que no me gusta de mí, y puedo dejar eso en un segundo, en un tercer plano, y puedo escoger, por ejemplo, mirar y poner la atención en aquello que he hecho bien, en mis logros, por ejemplo, en los logros que he tenido, y ahí lo que vamos a hacer es cultivar el sistema límbico del cerebro. Inmediatamente lo que empieza a pasar es que empiezo a cultivar un recurso interno, que ante un desafío donde mi autoestima y se ve en jaque, y digo, esta cuestión no la sé hacer, aparece esta otra atención que tenía puesta en mis logros, por ejemplo. Y entonces hay algo que parece que sí funciona, sí ha funcionado antes, y a pesar del desafío en el que estoy, hay algo interno que me permite decir, quizás lo pueda hacer bien. Entonces, tiene tantas dimensiones la meditación, y tiene tantas dimensiones este poner atención desde lo más profundo hasta nuestro entorno. Y de esto me interesaba mucho conversar, porque van pasando cosas cuando uno medita, porque uno va adentrándose en estos espacios, porque le estamos entregando otra información también a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, y realmente estamos haciendo un cambio de lugar desde donde miramos, de manera muy sutil y de manera muy amorosa y sin rechazar nada. Yo empecé con todos estos ciclos de meditación porque la pandemia principalmente, primero, es como si hubiese presionado todos los espacios más importantes que tienen que ver con aislamiento. Quizás no puedas tener trabajo, o tu trabajo cambia, el modo de sustentarte, la sobrevivencia, el alimento. Y cuando te puedes morir, te puedes enfermar, las personas que están a tu alrededor se pueden morir, se pueden enfermar, hay personas que no la están pasando bien. Y entonces lo único que pasa en el entorno ante una situación así es que todas tus alertas se encienden. Y esas alertas que ya de por sí están encendidas,
porque además te están tocando todo lo más básico, lo que va a pasar es que se va a empezar a generar el sufrimiento, y el sufrimiento tiene que ver con la ansiedad hacia el futuro, con el no tener miedo a con qué me voy a alimentar, no saber cómo me voy a sostener, cómo me voy a sustentar, y principalmente una de las cosas que es más importante es el sentido de conexión, en quién me voy a apoyar o quién me va a ayudar. Y ante estos tiempos que están tan inciertos además, y que definitivamente van a seguir súper movidos, a mí se me ha hecho fundamental compartir varias cosas. Primero, la experiencia que pasa en el grupo, que realmente hay una red que sostiene y que sostenemos todos, y el saber que uno no está sola, y el saber que hay otro ahí que tiene un mismo fin, ¿no? Y entonces nos unimos en lo que estamos de acuerdo. Podremos mirar la vida en un montón de dimensiones de maneras súper diferentes, pero hay una cosita que nos une. Y eso, increíblemente, también es parte de la meditación. Esa cosita que nos une, eso de estar conectados, permite que uno se sienta más a salvo y acompañado. Y cuando uno se siente a salvo y acompañada, el sistema de alerta y todo el sistema nervioso también disminuye. Y entonces tengo la capacidad de poder descansar, o tengo la capacidad de volverme una observadora y mirar esto. Así de potente es poder estar en grupo. Y entonces no es una casualidad, sino que también es con una intención. Porque además no solamente elevamos esta vibración entre todos también, sino que se activa y también se fortalece y se expande, y todos nos ayudamos es como si todos vamos hacia el mismo lugar y estamos trabajando, resignificar nuestra mirada. La transformación tiene que ver con poder mirar desde otro lugar algo. Si estamos todos en la misma, quizás no vamos a mirar todos lo mismo porque cada uno tiene su propia experiencia, pero sí el movimiento que significa poner la atención en otra cosa y significa poder mirar desde otro lugar, si lo estamos haciendo todos, es muy potente porque todos nos ayudamos a lo mismo, y al que le cuesta, el grupo finalmente empuja y ayuda. Entonces, el poder cultivar la sensación de conexión definitivamente ha sido algo muy positivo para poder meditar y crear un recurso interno de que uno no está sola, ni está solo. Y hay algo que nos une, no importa la distancia, no han importado las cuarentenas, en un nivel, no importa cuán incierto sea, parece que de alguna manera igual hay alguien para mí. ¿Y por qué son tan importantes estas bases? Porque la verdad es que, y hablando específicamente de esta meditación donde uno se sienta o uno se recuesta y está en ese momento, ¿ya? Porque realmente si uno no tiene para comer, si uno tiene una dificultad con la plata, si está con miedo del trabajo, si hay alguien amado que está pasando por un momento muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil poder sentarse a meditar y con algo que es tan fuerte, con un desafío tan fuerte, y yo poder sentarme a meditar o poder poner mi atención cuando no tengo para comer, cuando estoy pasando frío, cuando hay alguien que amo que está mal, es muy difícil. Y entonces lo que hacemos es cultivar este espacio para ese momento y para esos desafíos, para el momento donde la vida nos presiona.
Y realmente podemos observar cuán privilegiadas y privilegiadas somos en poder tener estos espacios. Pero el cerebro, biológicamente, siempre estamos creyendo que eso no lo tenemos, que no tenemos ese espacio de estar a salvo, de tranquilidad y de poder relajarnos. Entonces la mente está siempre alerta y el cuerpo está siempre tenso. Entonces, aunque tengamos lo suficiente, que esa es una gran palabra para meditar también, cuando el presente es suficiente, cuando podemos ir observando y cultivando esa mirada de que lo que tenemos y lo que está hoy día en presencia es suficiente, hay un espacio ahí que nosotros nos podemos conectar y definitivamente nuestra atención en capas que estaba solo en la sobrevivencia, le podemos abrir y decir, bueno, vamos a respirar, porque parece que en este preciso instante está todo bien. Y está todo bien en el sentido de no es evadir, ni tampoco me voy a contar un cuento, pero me pueden doler las rodillas, pero por ejemplo los riñones, mi corazón anda bien. Podrá haber algo mal que no ande bien en tu cuerpo, pero hay otras cosas que sí. Y entonces, porque lo que hacemos es tendemos a generalizar todo, y generalizamos y metemos en el mismo paquete todo, todo en el mismo espacio. Y lo que empezamos a hacer con mindfulness es escoger, y no meterlo todo en la misma cajita, es escoger diferentes planos de atención, diferentes prioridades e importancias. Y lo que yo voy haciendo es eligiendo estos planos de atención cuando estamos en meditación y decimos, si la mente estás pensando mucho o hay ansiedad, solo vuelve con tranquilidad, porque la idea no es generar una batalla, no es una lucha, sino que es como cuando uno va en la bicicleta pedaleando y de repente tenéis que doblar, hacemos el doble nomás, es un giro. No es una batalla contra lo que uno siente, contra lo que uno piensa, es solo un giro de tu atención. Y en solo este concepto, cuando vamos profundizando, es que entramos en este espacio donde podemos ir más allá, que es la meditación, y nos empezamos a conectar a este centro, a la sensación del ser, y podemos ir profundizando, pero es gracias a nuestra atención plena. Es gracias a mindfulness que podemos entrar en la meditación. Y entonces, ¿por qué la meditación, más que cultivar solo este espacio en donde nos sentamos y nos damos ese momento, sino que realmente, si llevamos este concepto a la vida, realmente podríamos aplicarlo en todo lo que estoy, poniendo atención y escogiendo dónde quiero estar, dónde quiero mirar. Y es como siempre cuando hablamos de meditación, realmente la gente cree que uno tiene que estar en esta postura por miles de horas, no importa cuál incómodo sea, así que la única manera de conseguirlo es así. Pero la vida hoy día además nos trae nuevos desafíos y el tiempo parece que se hubiese condensado, ¿no? Y estamos siempre súper alcanzados de tiempo. Y entonces, ¿cómo solo algunos minutitos donde tú puedas ser consciente, solo observar dónde está tu atención es suficiente? Eso ya es entrar en meditación. Solo tomar conciencia desde dónde estás. Porque lo siguiente que pasa en meditación es que soy capaz de convertirme en la observadora o en el observador de estos pensamientos, de esto que me pasa, sin juicio, sin lucha. No trato de negarlo,
No digo esto es negativo, esto es positivo, sino que estoy con todo. Y esto, intrínsecamente y naturalmente, va a mover tu percepción hacia ti misma, hacia ti mismo. Cuando algo tan simple como permitir lo que estás pensando y permitirte lo que estás sintiendo, hay algo ahí que parece que dijera como, no hay nada de malo en ti, puedes pensar, puedes sentirte así y puedes estar así. Es muy increíble, ¿no? Porque en general estamos súper acostumbrados a un deber ser y a tener que estar en algo, y aquí es como, solo está. Puedes estar en lo que estás y puedes ser quien eres. Y la única o el único que va a poner un juicio ante eso es uno. Y entonces es un espacio que cultivamos que nos trae profundamente a la integración de los opuestos, a la integración de la dualidad, a la integración de aquellas partes que no nos gustan o rechazamos de nosotros y a las que sí son bien vistas o son positivas. Y seguimos más profundo. Como vamos por capas, se dan cuenta que esto se entrelazan tantas cosas a la vez y vamos por capas. Cuando comenzamos a observarnos, cuando comenzamos a mirar, cuando comenzamos a decidir sobre nuestra atención, nos empezamos a mirar. Y cuando esa atención va hacia adentro, también irremediablemente comienza a salir y comienza a aparecer aquello que nosotros también teníamos guardado y que también quizás teníamos escondidos, o empiezan a florecer o a aflorar ciertas emociones y ciertas sensaciones, porque lo que estamos haciendo es ir además hacia el cuerpo, que uno creía que ya estaban olvidadas o que ya las teníamos superadas o ya las habíamos visto. Y entonces es muy normal que en un proceso de meditación, en un proceso de introspección, que es observarte y mirarte, comiences a sentir nuevamente tus emociones o empieces a observar, que eso es como ya una capa más profunda, tus pensamientos y las creencias que surgen para que uno se sienta así. Entonces hay muchas veces que ha pasado que en meditación, claro, a veces las personas entran un poco en crisis porque es como, yo no me quiero sentir así, se supone que yo estoy meditando para sentirme más calma. Pero la intención de la meditación primero es poder ir con todo y estar con todo lo que hay. Es solo la presencia y la vida no tiene solo A o B. La vida tiene de A a Z. Y es como estamos en ese momento de A a Z que escogemos con qué estar y desde dónde estamos en ese momento. Yo creo que hay un paradigma antiguo todavía y que también es válido desde una sensación aún más profunda, que claro que la meditación muchas veces ha servido para evadir, porque la meditación era para poder conectarse a algo más grande que uno, para conectarse a esta divinidad, además que estaba fuera de uno, y entonces en este conectarse ha sido súper evasivo, porque estoy ahí súper calma. Se supone que logro esta calma en esta meditación, pero a la hora de que vuelvo y empiezo mi vida, me puedo caer ahí contra el suelo porque eso que llevo ahí no llevo en la vida y tampoco no es mi vida. No está separado.
El meditar o ese espacio de calma no puede estar separado de la propia vida. Es absolutamente el mismo espacio. Y entonces, más que querer llegar a algo, porque además la meditación era como también para, no solamente para conectarse a algo más grande, sino también era como un estado de iluminación y perfección. Se ha entendido así muchas veces, pero la base de la meditación me parece, bueno, que a mí me gusta mucho la meditación budista también, pero hay otras meditaciones en yoga también que no tienen ese fundamento. En realidad la meditación es para poder integrar y poder estar con lo que hay. Y en ese estar y en ese ser es que uno se conecta con esta gran conciencia, ¿no? Con esta divinidad. Pero no necesariamente, que aquí es súper interesante lo que pasa, que es como un deber ser, y entonces como lo hice mal, medité mal, no lo logré, no me estoy sintiendo tan bien, se supone que meditar me haría sentir bien, y ¿saben qué? Quizás al principio no necesariamente les haga sentir bien en algún momento, porque quizás empiecen a sentir cosas que no son cómodas para ustedes y empiece a salir lo que estaba guardado, porque estamos yendo hacia adentro y cuando vamos hacia adentro vamos a ir por capas. ¿Y cuál es la esencia de este irse hacia adentro? Es ese silencio en donde están todas las posibilidades y en donde podemos descansar. Y algo pasa con ese silencio que reorganiza todo, que este silencio que hay un vacío y está todo lleno a la vez. Y ese espacio profundo, interno, para quienes trabajan, escucha, desde cualquier lugar, pero para quienes están también haciendo constelaciones o para quienes hacen también algo terapéutico, ese espacio que es pura presencia, en donde tú estás con tu humanidad y tu espiritualidad total, es donde uno se ubica para poder estar con un otro. Que es un espacio de no juicio, es un espacio donde se aflora tu intuición, tu certeza. Es un espacio que traspasa de alguna manera todas las capas de lo que cree que uno es, que traspasa todas estas capas de lo que a una le captura. Yo no sé si ustedes han podido tener esa oportunidad de estar en la meditación o estar, porque esto es una gotita que va creando un camino, a nivel biológico va creando un camino. Entonces esta gotita de conciencia va surgiendo en el día a día también, aunque ustedes no se sienten, porque eso ya lo tienen como una práctica. Y eso va creando que ustedes puedan ir entrando a este espacio de manera mucho más fácil y más rápida. Y pueden ir mirándose desde otros lugares y así mirar el mundo también desde otros espacios. Y esto también nos da la pausa. La pausa. Sobre todo en estos tiempos. De cómo nos agarra la vida, nos agarra la rueda en el hacer, hacer, sin pausa. Una pausa cortita. Es más importante
el espacio que tengas más que el rato que puedas estar ahí meditando o el rato que puedas estar ahí en observación o tomando conciencia o estando presente. Si son 5 minutos, es mucho más enriquecedor que tengas media hora y estés en cualquier cosa. Es que cada vez que tú te das cuenta y llevas tu atención a eso, por ejemplo, a la pausa, cada vez que tú le das y le das y le das como esta gotita, eso se va cultivando. Tenemos la capacidad de transformarnos mucho más rápidamente, de una manera mucho más fácil de lo que nosotros creemos. Entonces, el que tú cultives esa mirada una y otra vez y digas, me voy a dar un espacio de pausa, incluso te sientas a tomarte un tecito, eso puede ser mindfulness. Eso puede ser tu espacio meditativo, o cuando vas y cambias una plantita, o haces algo con la tierra. Esos son espacios meditativos en donde estás toda tú, y aunque sean 5 minutos, pero te das una pausa y el cuerpo, ¿qué te va a pedir después? Quiero esto porque lo conocí y me gustó. Quiero esa pausa porque lo conocí y me gustó. Y la respiración, en esto que es tan natural, nos enseña a esta pausa. Como hay un flujo continuo, pero este flujo continuo descansa todo el tiempo en una pausa. Descansa todo el tiempo en un silencio. Yo inhalo, tengo una mini pausa y después sigo y exhalo. Está todo el rato, como el flujo de la vida. Y entonces, por ejemplo, el poder integrar esta pausa a nuestra vida tiene que ver con un espacio meditativo, aunque no te sientes a meditar. Puede ser incluso que escuches una música que para ti te calma, que a ti te conecta a ti, que es un momento introspectivo. Y que puede ser y puede empezar por algo gozoso. Eso también es algo bueno. Puede empezar por algo gozoso y después se puede poner neutro. ¿En dónde estás? Ahí. Y el tiempo pasa volando. No sé si les ha pasado eso, que de repente uno está ahí y el tiempo pasa volando. Tenemos la mirada, donde ponemos nuestra atención. Tenemos el estado natural del cerebro, que está en modo arcaico, por lo tanto siempre está alerta. Y su naturaleza es absorber vías negativas, ¿ya? Para defendernos y no morir principalmente. Tenemos las diferentes dimensiones de nosotros mismos, las diferentes, sí, dimensiones de nuestro ser, y cómo a medida que nosotras vamos mirándonos hacia adentro, nos vamos conectando con ciertas cosas que incluso estaban dormidas, y eso no solamente pueden ser dolores, también pueden ser sus dones. Y cómo va apareciendo de repente, quizás, a medida que se van conectando, va apareciendo su llamado interior. Aquello que pucha que habían dejado en pausa o que habían olvidado de alguna manera. Y no solamente afloran también sus temores, sino también esta luz intrínseca de cada una, de cada uno. También el poder convertirse en una observadora o en un observador en esta polaridad o en estas cosas que estoy viviendo, sin juicio, incluso si lo juzgo, darme cuenta nomás, es solo darte cuenta sin conflicto. Y cómo ese darme cuenta
me va a permitir también estar en mi entorno de la misma manera y estar ante un otro de la misma manera. Y cuando yo estoy en un darme cuenta sin conflicto, se abre el misterio. Y ese misterio tiene que ver con la intuición, por un lado, y tiene que ver con esta parte que es tu esencia y con esta espiritualidad, que es ahí donde uno se convierte en un canal. Que aunque somos intrínsecamente un canal. Pero es en ese espacio donde no lucho y donde solo me doy cuenta. Y entonces, lo que yo opinaba de algo quizás tiene otra mirada, porque solo me estoy dando cuenta. Y lo que yo opinaba de esa persona, de lo que yo opinaba de lo que estoy, quizás en lo profundo tiene otra mirada. Y una de las maneras que puede aparecer esa otra mirada es solo siendo un observador, una observadora sin conflicto. Y por eso es profundamente amoroso y profundamente compasivo. Porque nuestra primera reacción ante las cosas es ponerle un significado y catalogarla y etiquetarla. O cuando una persona nos cuenta algo y uno dice, ya, esto debería ser así porque esto es lo que debería pasar y deberías hacer, o con uno misma. Y cuando estamos sin conflicto y solo miramos esto, aparece otra dimensión del mismo tema. Y uno dice, o sea, esto es lo único que veo, pero también puede ser desde otro lugar. Solo me doy cuenta. Y entonces va apareciendo tu esencia, va apareciendo tu verdad. Y a veces cuando aparece la verdad personal, también es muy remecedor y también uno puede entrar en alguna crisis por eso, porque es algo que uno no ha querido ver nunca, o porque ser honesta con uno misma también es difícil, ¿no? Porque uno tiene tantos juicios al respecto. Y en este espacio donde vamos hacia adentro, cultivando día a día o semana a semana, es inevitable que te tengas que conectar, que te vayas a conectar en algún momento con esa honestidad. Y es muy potente porque a veces las verdades personales uno quiere sentir otra cosa, o quiero pensar otra cosa, pero en realidad está en otra. Y acompañando personas, y este espacio es fundamental, este espacio que se va cultivando con la meditación, porque te permite estar desde un lugar no solo de no juicio, sino desde un lugar donde puedes mirar más allá y donde te puedes poner desde otro lugar con una persona y donde puedes abrirte a esa dimensión o a ese misterio que muchas veces no tiene que ver con lo que uno cree que es lo mejor. A veces lo mejor es algo tan... Es como a veces lo mejor es que se caiga, por ejemplo. Yo no estar ahí, ¿cierto? Pero a veces lo mejor no es lo que nosotras creemos que es lo mejor. Entonces, si se dan cuenta, podemos llevar este estado meditativo y esta elección de atención y esta apertura de conciencia a todas las áreas de la vida. Yo puedo estar hablando con mi hija y puedo estar en ese espacio. Puedo estar en el trabajo y estar en ese espacio. Sea lo que sea que haga, puedo estar en ese espacio. Porque para mí, como lo bonito del viaje a la meditación, es poder llegar a integrarla en la vida y poder tener esa conciencia y ese darse cuenta y ese estar ahí en presencia es la vida, es la vida. Como que la práctica solo nos permite poder ir a esto, ¿no? Pero
pero es como esto lo hacemos parte, y no solamente es que esto ha sido siempre así, como es solo un bloque en donde solo está destinado para eso, y entonces eso ha sido tan así siempre, de cómo todas estas prácticas son recursos externos que tenemos que acudir a ellas, y solamente ahí podemos estar en calma, podemos estar en paz, pero no lo llevamos a la vida. En esto de casa herrero, cuchillo de palo, es como, ¿de qué manera podemos ir alineando esto a nuestra vida y llevando esto como un recurso interno? Y ese recurso que uno acude, externo, la respiración, el cuerpo, la conciencia corporal, abrir la mente, cómo eso se convierte en un recurso interno es a través de esta práctica, y realmente es cuando surge de nosotros como un estado natural. Y el ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la gratitud. La gratitud la podemos usar como un recurso externo, en donde si estamos muy negativas, o no estamos viendo lo que tenemos, o estamos en la insuficiencia, podemos acudir y empezar a decir gracias, ¿verdad? Cuando la gratitud es un recurso interno, nace de ti esa gratitud. Se convierte en parte de ti. No es algo a lo que acudas para cambiar tu estado mental o tu estado emocional. Surge de ti. Y es lo mismo que cultivamos con este espacio. Que esa autoobservación, que esa nueva mirada, que ese conectarte con tu esencia, con tu intuición, que poder estar en el centro, el poder darse cuenta sin conflicto, surja de ti. Y para que eso surja como un recurso interno, hay que practicarlo. Y esa práctica no solamente tiene que ir cuando uno se sienta y medita, sino que puede estar en el día a día. Llevar una vida meditativa. Y esa vida meditativa contempla la pausa. Contempla la pausa. Sin pausa es muy difícil que uno se pueda conectar con una misma. Sobre todo en estos espacios y en estos tiempos en donde somos llamados a estar ahí con muchos estímulos y con muchas cosas pasando, con incertidumbre, con miedos. Entonces, para mí es fundamental como volver al centro, y es fundamental también, desde mi mirada, el poder ir cultivando este no juicio, que es una tierra fértil para la compasión. Cuando nosotros tocamos nuestra honestidad, esa honestidad brutal, que puede ser reconocer nuestras sombras, si podemos darnos cuenta sin juicio, esa sombra se puede convertir en una maestra y en algo tan bonito que nos va a hacer florecer. Y eso mismo va a alinearnos a una vida que tenga más sentido con lo que uno es realmente. Y con lo que uno realmente es, tiene que ver con sus sombras y con sus luces. Y por eso para mí la compasión es tan fundamental en esto, como este no juicio, porque es la capacidad de podernos autosostenernos y contenernos de alguna manera un poquito más amorosa. Y que si estamos acompañando a otros, también poder hacer esto así, con esta mirada que es donde no voy a enjuiciar y no voy a ponerle un significado o lo que yo creo y le voy a poner mi paquete de creencias al otro, ¿no? Sino que voy a permitir que esto me muestre algo más de la dimensión de ese ser que tengo ahí al frente.
que por supuesto primero empieza con uno mismo. Y puedo ir respirando. Ir preguntándome también como, ¿cuál ha sido mi interés? ¿Cuál ha sido mi llamado para esto? Para la meditación. Y, pucha, y desde mi mirada también es como que cada quien tiene que encontrar su propia meditación. A mí lo que yo comparto, esta es la que me hace sentido y esta es la que me ha servido a mí. Pero creo que no sé si existe una mejor meditación que otra, es muy personal. Hay personas que les cuesta muchísimo respirar y entonces su ancla de atención puede ser el cuerpo o una palabra. Y hay gente que le cuesta muchísimo respirar por su historia. Porque todos venimos, nos sentamos, cuando meditamos, así, cuando tenemos esta estructura meditativa, nos sentamos en ese momento con todo lo que somos, con toda nuestra historia. Y si tenemos una historia de abandono, si tenemos una historia de carencia, olvídense que se van a poder relajar en el acto, esa cuestión no va a suceder. Porque necesito cultivar que me siento a salvo, necesito cultivar que es suficiente, que lo que hay es suficiente, que no estoy sola. Si necesito tener el control, por supuesto que voy a respirar corto, por supuesto. Y me doy cuenta y no lucho con eso tampoco. No lo estoy haciendo mal. Es así de profundo, porque uno va con toda su humanidad a este momento, porque uno está siempre con toda su humanidad, en todo momento, con toda la historia, con todos los dolores y con todas las cosas lindas también. Entonces solo me observo y voy en lo que puedo, y lo que puedo es el 100. No hay una medición de que este es un 100 y esto es un 1%. En este espacio, el 1 es el 100. No hay una competencia aquí. Lo que cada uno da, lo que cada uno puede, es el 100. Y eso es muy desestructurante también porque nosotros tendemos a exigirnos y a decir esto está mal porque yo debería de. Y aquí no. Es como si no puedes respirar profundo, no importa. Va a llegar el momento que quizás respires profundo, pero ese momento, cuando vas hacia adentro, es posible, es probable que pase, que reconozcas algo, incluso pueda salir un dolor y puedas reconocer un dolor y ahí recién vas a poder respirar profundo. Y eso no es algo que te dicen de la meditación. No puede respirar profundo si no se puede. No pasa nada. Y si el cuerpo te incomoda y está, y se supone que uno tiene que trascender el cuerpo, y es como, pero si el cuerpo te habla. Si hay un dolor, bueno que esté. Puedo ponerlo en un segundo plano de atención, pero no voy a rechazar nada. Porque ese dolor también ha necesitado estar ahí, esa tensión me sostiene de alguna manera, así que tiene que estar ahí. Y va a ceder cuando pueda. Me gustaría ir abriendo esta conversación de qué van, cómo ha sido para ustedes esto y se les va haciendo sentido. Ahí está. Si les va haciendo sentido
esto de cómo la meditación nos lleva a algo muchísimo más profundo y que es un espacio, como ha sido para ustedes, como el poder transitar en este viaje de la meditación y si ustedes piensan que se puede integrar a su vida y tener esta vida meditativa. Ay, yo quiero contar un poquito lo que ha sido mi experiencia, como para quebrar el hielo con los que estamos acá. Y que es súper loco porque esto que nos habla la Marce de esta libertad que te entrega la meditación o este espacio que es tan libre y tan tuyo, tan único porque es solamente tuyo, esto que no existe una estructura de meditación, porque yo creo que todos cuando hemos entrado y hemos empezado a meditar, uno viene con tanta carga de lo que es la meditación, con una cosa tan zen, tan elevada, no sé, desde pensar que uno no puede pensar nada hasta que tu cuerpo se tiene que elevar, no sé, que son experiencias que a lo mejor sí hemos podido experimentar al meditar, pero que no son constantes necesariamente, porque tienen tanto que ver con cómo está uno. Yo creo que es súper liberador cuando uno empieza a darse cuenta que en realidad cuando uno medita está con todo, eh, con el dolor, con las tareas de los niños, con la pega, con ese dolor profundo que uno tiene de niña. eh, y con la certeza de que estáis en ese minuto respirando y estáis bien. Y estáis bien. Estáis viviendo. Como inhalando vida. Yo creo que tener esa certeza es tan liberadora y es tan fácil aproximarse a la meditación cuando uno sabe que puede estar con todo. Y es tan maravilloso que aparezca todo cuando uno sabe que está además con todo. Como te aproximas a esos, a lo mejor, microsegundos de vacío, porque a lo mejor uno lo puede experimentar en algún minuto y es tan maravilloso y no pasa nada. Y no me desintegro cuando entro en ese vacío, sino que estoy más completa que nunca. Yo creo que es súper bonito como experimentarlo en libertad y saber que además con esa libertad de esos 5 minutos de pausa o 15 o 40 minutos en una meditación, uno los lleva a cada una de las cosas que hace en el día. Cuando te conectáis y respiráis y decís, y estoy aquí, estoy presente y estoy bien. Y ya solo eso te da otra mirada y te da otra vuelta y está ahí como en una cosa que te da un poquito de libertad. Por lo menos así lo he experimentado yo. Y eso ha sido súper, súper bonito. Libre. Yo creo que no estamos acostumbrados a la libertad. Estamos tan acostumbrados a que nos digan cómo, qué es lo que hay que hacer, cómo se hace, qué debieras de sentir, cómo debieras de estar, cómo tienes que posicionarte. Y de repente encuentras este espacio en que en realidad es tuyo y te apropias de él y eres absolutamente libre de estar, pero solamente de estar. Y yo creo que eso es, esa oportunidad es maravillosa. Eso. Gracias, André. Es tan impresionante además cuando uno puede estar y en este no juicio y poder estar con lo que hay, es una posibilidad de estar abierta a todo y como
como en vez de rechazar, darle la bienvenida y ver qué te trae eso. Estamos tan acostumbrados a ir negando. Y también les invitaría a, en este descubrir nuevas formas y explorar esta flexibilidad de traer la meditación, de traer mindfulness a la vida misma, porque además estos tiempos yo creo que realmente nos invitan y nos están llamando a que cultivemos esto, porque el entorno a veces se pone muy pesado. Así que es un regalo de tantos, cultivando tantos recursos internos, como la compasión, el no juicio, el darte cuenta, la resiliencia. Cuando uno se da palos, ¿verdad? Y se critica y está ahí luchando, como la capacidad de que esa fortaleza interna surja es difícil, po. Pero cuando uno de alguna manera tiene un poquito de autosostenimiento, tiene un poquito de contención con uno misma, esa fuerza interna tiene un sustento, una base mucho mayor para ir darle frente a la adversidad, darle frente al conflicto, a la crisis, a lo que es difícil, porque hay algo en el centro que está. Y ese algo que está en el centro es básicamente tú, en tu máxima expresión, en tu esencia, en tu humanidad, en la fragilidad, en la vulnerabilidad y, y también en tu certeza, en tu sabiduría y en tu fortaleza, todo tu ser inmenso, inmenso que somos.